Es de noche. Hay nieve. Y hay una persona corriendo. No sabe si los soldados ya la han visto. No sabe si el río está suficientemente congelado para cruzarlo. Solo sabe una cosa. Que si la atrapan, no solo desaparece ella. Desaparece su familia entera. Eso no es una película. Eso ocurrió anoche. Y la noche anterior. Y está ocurriendo ahora mismo mientras ves este video. Porque en Corea del Norte, desobedecer no tiene un solo castigo. Tiene generaciones de castigo. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos sobre lo que ese régimen le hace a su propia gente, es mucho peor de lo que cualquier película se ha atrevido a mostrar. Cuando pensamos en Corea del Norte, pensamos en misiles. En desfiles militares. En un líder con traje gris delante de una pantalla gigante. Pero esa imagen es exactamente lo que el régimen quiere que veas. Porque detrás de esa imagen hay 26 millones de personas viviendo bajo un sistema de control tan absoluto que la mayoría nunca ha escuchado una sola canción que no haya sido aprobada por el Estado. Nunca ha leído una noticia del exterior. Nunca ha podido decir en voz alta lo que piensa. Y los que lo intentaron. Algunos desaparecieron. Algunos fueron ejecutados públicamente. Algunos siguen vivos en campos de los que nadie sale igual. Hoy no vamos a hablar solo de escapar. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando alguien deja de obedecer. Y eso puede ser cualquier cosa. Sintonizar una radio extranjera. Ver una película surcoreana. Llegar tarde a un acto oficial. O simplemente ser la familia de alguien que intentó huir. En Corea del Norte, el problema no es solo hacer algo prohibido. El problema es pensar diferente. Y antes de empezar necesito que sepas algo. Todo lo que vas a escuchar hoy está documentado. Hay testimonios. Hay supervivientes. Hay informes de Naciones Unidas con cientos de páginas de declaraciones. El régimen lo niega todo. Pero los supervivientes siguen hablando. Y sus historias son imposibles de ignorar. Para entender por qué escapar es tan difícil, primero tienes que entender cómo funciona el sistema por dentro. Desde que naces en Corea del Norte, el Estado sabe quién eres. No solo tu nombre. Tu origen familiar. Lo que hicieron tus abuelos. Si alguien en tu familia tuvo alguna vez contacto con el exterior. Si algún pariente huyó al sur durante la guerra. Todo eso forma algo que se llama el Songbun. Es una clasificación social heredada. Como una casta. Determina dónde puedes vivir, a qué trabajo puedes aspirar, si tus hijos pueden ir a la universidad, si tienes acceso a comida en tiempos de escasez. Y no puedes cambiarlo. Naces con él y mueres con él. Si tu Songbun es bajo, el sistema ya decidió antes de que abrieras los ojos que tu vida vale menos. Ahora imagina crecer sabiendo eso. Imagina ir a la escuela donde desde los 5 años te enseñan que el líder supremo es casi un dios. Que Estados Unidos es el enemigo. Que Corea del Norte es el país más feliz del mundo. Que si alguna vez dudas de eso, algo está mal en ti. Y para asegurarse de que nadie dude demasiado, el régimen tiene algo que en el exterior nos costaría imaginar. Los vecinos se vigilan entre sí. Existe un sistema llamado Inminban. Grupos de unas 25 familias organizadas en unidades de vigilancia mutua. Cada grupo tiene un líder que reporta al Estado. Las reuniones son obligatorias. La asistencia se registra. Y si alguien en tu grupo hace algo incorrecto y tú no lo reportas, tú también eres culpable. No es paranoia. Es el diseño del sistema. ¿Puedes imaginar vivir así? Desconfiar de tu vecino, de tu compañero de trabajo, incluso de tu propia familia, porque cualquiera podría estar reportando lo que dices. Eso es la vida cotidiana en Corea del Norte. Y aún así, hay personas que deciden desobedecer. La frontera entre Corea del Norte y China tiene algo más de 1.400 kilómetros. No toda está igualmente vigilada. Hay tramos donde el río Tumen es tan estrecho que en invierno, cuando se congela, se puede cruzar caminando. Son los puntos que los desertores buscan. Los que conocen los traficantes que cobran por guiarte. Porque sí. Existe una red clandestina. Personas que por dinero te ayudan a cruzar. Te dicen que guardia está de turno esa noche. En qué tramo hay menos patrullaje. Cuando es el momento. Pero ese dinero hay que conseguirlo primero.
Y en un país donde el Estado controla prácticamente todo lo que produces y consumes, ahorrar lo suficiente para pagar a un traficante puede llevar años. Años viviendo con el secreto. Años sin poder decirle a nadie lo que estás planeando. Porque si alguien lo descubre antes de que cruces, ya no es solo tu problema. Yeonmi Park tenía 13 años cuando cruzó ese río con su madre. Era de noche. Hacía un frío brutal. Su padre estaba preso por haber intentado hacer negocios ilegales para poder darle de comer. Y su madre había tomado una decisión que ningún padre debería tener que tomar nunca. Marcharse sin saber si volverían a ver a su hija mayor. Cruzaron. Pero lo que encontraron al otro lado no fue libertad. Fue otra trampa. Los traficantes que las habían ayudado a cruzar las vendieron. A Yeonmi le dijeron que tenía que casarse con un hombre que acababa de conocer o su madre sería entregada a las autoridades chinas y repatriada. Con 13 años. Tardó años en llegar a Corea del Sur. Cruzando Mongolia. El desierto de Gobi. Con temperaturas bajo cero. Siguiendo las estrellas porque alguien le había dicho que si seguía la estrella polar llegaría a un lugar donde sería libre. Hoy Yeonmi Park da conferencias en todo el mundo. Pero lo que más le costó no fue el frío del desierto. Fue entender, ya en libertad, que muchas de las cosas que le habían enseñado desde niña eran mentira. Eso es lo que hace el adoctrinamiento más profundo. No solo controla lo que haces. Controla lo que eres capaz de pensar. Y si crees que lo de Yeonmi fue un caso extremo, lo que le ocurre a los que no llegan a cruzar es todavía peor. Porque hasta ahora hemos hablado de los que intentan escapar. Pero la mayoría no lo intenta. Y lo que el régimen hace para conseguir eso, es quizás la parte más perturbadora de toda esta historia. En Corea del Norte existe un principio que el régimen nunca ha ocultado. Se llama culpa por asociación. Si alguien de tu familia hace algo prohibido, tú también eres culpable. No porque hayas hecho nada. No porque lo supieras. Sino simplemente por ser su familia. 3 generaciones. Ese es el alcance del castigo colectivo documentado por Naciones Unidas. Si tu padre intenta escapar, pueden llevarse a tus abuelos, a tus padres y a ti. Si tu hermano sintoniza una emisora extranjera, toda la familia puede ser reubicada en zonas de castigo. Si un familiar habla mal del líder, las consecuencias pueden durar décadas. Y eso no es un accidente del sistema. Es el sistema. Porque si sabes que tu huida va a destruir la vida de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos, la mayoría de personas no huye. El miedo no es solo tuyo. El miedo se distribuye sobre todos los que quieres. Shin Dong-yuk nació dentro de un campo de prisioneros. Literalmente dentro. Sus padres fueron premiados por buen comportamiento con la posibilidad de casarse. Shin nació en el campo. Creció en el campo. No conocía otro mundo. Para él, aquello era la realidad. Con 14 años, su madre y su hermano intentaron escapar. Shin los denunció. No porque los odiara. Sino porque eso era lo que le habían enseñado que debía hacer. Porque en el campo, delatar era lo correcto. Los ejecutaron delante de él. Años después, ya fuera de Corea del Norte, Shin reconoció que tardó mucho tiempo en entender el peso de lo que había hecho. Que el sistema lo había convertido en un instrumento de su propio régimen antes de que tuviera edad para comprender lo que eso significaba. ¿Cómo juzgas a alguien que fue formado desde su nacimiento para actuar así? ¿Dónde está la línea entre víctima y cómplice cuando el sistema empieza a trabajar sobre ti desde el primer día de tu vida? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Y el régimen lo sabe. Por eso los campos existen. Los campos de prisioneros norcoreanos, conocidos como Kwanliso, son instalaciones de trabajo forzado donde las personas pueden pasar el resto de su vida sin juicio, sin abogado, sin proceso legal de ningún tipo. Se estima que entre 80.000 y 120.000 personas están recluidas en ellos ahora mismo. Trabajo agrícola. Minería. Construcción. Jornadas de más de 12 horas. Raciones de comida insuficientes. Temperaturas extremas. Y una mortalidad que los supervivientes describen como parte del paisaje cotidiano. Algunos llevan décadas dentro. Sin saber cuándo saldrán. Sin saber si saldrán. Y ahora piensa en esto. Todo lo que acabas de escuchar le ocurre a ciudadanos normales. A personas que vieron una película prohibida. Que sintonizaron una radio.
Que dijeron algo incorrecto delante de la persona equivocada. Lo que viene a continuación le ocurre a los que estaban en la cima del poder. Porque en Corea del Norte nadie está realmente a salvo. Ni siquiera la familia del líder. Han Son-tak era el hombre más poderoso de Corea del Norte después de Kim Jong-un. Era su tío. Había sido durante décadas uno de los pilares del régimen. Un hombre de confianza. Uno de los arquitectos del sistema que permitió la transición de poder cuando murió Kim Jong-il. En diciembre de 2013, fue arrestado en público. Delante de los miembros del partido. Lo sacaron de una reunión, lo esposaron allí mismo, y los medios estatales publicaron las imágenes. Días después fue ejecutado. La acusación oficial incluía traición, corrupción y haber aplaudido de manera insuficiente durante los discursos del líder. Insuficiente. El hombre que durante años había sido considerado el número 2 del régimen fue ejecutado, entre otras razones, por no haber aplaudido con suficiente entusiasmo. Si eso le puede pasar al tío del líder supremo, ¿qué puede pasarle a cualquier otra persona? Esa es exactamente la pregunta que el régimen quiere que todos se hagan. Porque el miedo no funciona solo cuando lo sufres tú. Funciona cuando lo ves sufrir a alguien que creías intocable. No fue el único. Varios generales del ejército han desaparecido a lo largo de los años sin explicación oficial. Ministros que estaban en las fotografías oficiales de un año y en el siguiente ya no aparecen en ninguna imagen. Funcionarios que viajaron al exterior y nunca volvieron. El sistema de purgas internas en Corea del Norte no sigue una lógica que el exterior pueda predecir. Y eso lo hace más aterrador. Porque si hubiera reglas claras, al menos sabrías cómo mantenerte a salvo. Pero cuando el criterio puede cambiar sin aviso, cuando incluso la lealtad absoluta no garantiza nada, el miedo se vuelve permanente. No hay manera de apagarlo. No hay comportamiento lo suficientemente correcto. ¿Qué tipo de vida lleva una persona que sabe que en cualquier momento, por razones que no controla, puede desaparecer? ¿Cómo duermes? ¿Cómo confías en alguien? Eso es lo que viven los miembros del propio régimen. Y si crees que los militares están en una posición diferente al resto de la población. Los desertores militares que han llegado al exterior cuentan algo que sorprende incluso a quienes llevan años estudiando el país. Que muchos soldados rasos pasan hambre. Que el ejército, que se presenta como el símbolo máximo del poder norcoreano, tiene unidades donde los soldados roban comida a los campesinos de las zonas donde están destinados porque sus raciones no son suficientes. El aparato militar más temido de la región. Y sus soldados pasan hambre. Hay un informe. Lo publicó una comisión de investigación de Naciones Unidas en 2014. 400 páginas. Testimonios de supervivientes, desertores, exfuncionarios. La comisión concluyó que lo que ocurre en Corea del Norte constituye crímenes de lesa humanidad. No como metáfora. Como definición legal. Exterminio. Esclavitud. Tortura. Persecución. Desaparición forzada. Todo documentado. Todo con nombres. Con fechas. Con lugares. Y el mundo lo leyó. Y Corea del Norte sigue existiendo exactamente igual. Kang Chul-won pasó 10 años en el campo de Yodok. Tenía 9 años cuando llegó. Su abuelo había tenido contacto con japoneses durante años de exilio antes de regresar a Corea del Norte. Eso fue suficiente para que toda la familia fuera enviada al campo. 9 años. Sin haber hecho nada. Sin entender por qué. Lo que describe de esos 10 años dentro de Yodok incluye trabajos forzados en temperaturas extremas, raciones de comida calculadas para mantener a los prisioneros vivos pero no mucho más, ejecuciones que los internos eran obligados a presenciar y una adaptación psicológica gradual donde el horror se convierte en normalidad porque no hay otra opción. Cuando salió tenía 19 años. Y lo primero que hizo fue intentar entender qué había ocurrido. ¿Por qué su familia? ¿Por qué él? Tardó años en escapar a China, después a Corea del Sur. Hoy es periodista. Escribió un libro. Sigue hablando. Porque dice que mientras no hable, siente que esos 10 años no sirven para nada. Y aquí necesito preguntarte algo directamente. ¿Cuánto tiempo crees que puede aguantar una persona viviendo con ese nivel de miedo constante, desde que nace hasta que muere, sin que algo dentro de ella se rompa para siempre? Esa es la pregunta que los supervivientes llevan consigo el resto de su vida. No solo qué les ocurrió dentro.
sino quienes se convirtieron por haberlo vivido. Porque el daño de los campos no termina cuando sales. Los supervivientes describen pesadillas recurrentes. Dificultad para confiar en otras personas. Culpa por haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Y algo que varios describen de la misma manera. La sensación de que una parte de ellos sigue dentro. Que nunca salió del todo. Pero el control del régimen no termina dentro de sus fronteras. Porque para Corea del Norte, un desertor no es alguien que escapó. Es una amenaza viva. Y los van a buscar. Cruzar el río Tumen no significa ser libre. Para muchos desertores, cruzar a China es el inicio de otro tipo de pesadilla. China no reconoce a los norcoreanos como refugiados. Los considera inmigrantes ilegales. Y tiene un acuerdo con Corea del Norte por el que los devuelve. Eso significa que un desertor norcoreano atrapado en China puede ser repatriado al país del que huyó. Y lo que les espera al volver no es una advertencia. Los supervivientes que fueron repatriados y lograron escapar una segunda vez describen interrogatorios brutales, campos de detención, y en algunos casos ejecuciones sumarias dependiendo de lo que el régimen considera que hicieron durante el tiempo que estuvieron fuera. Si tuviste contacto con surcoreanos, peor. Porque han construido un sistema donde el miedo es tan profundo, tan distribuido, tan presente en cada aspecto de la vida cotidiana, que la mayoría de personas no pueden ni imaginar la posibilidad de que las cosas sean diferentes. Cuando no conoces otra realidad, no tienes con qué comparar. Cuando desde los 5 años te enseñan que el exterior es peligroso, que el líder te protege, que la lealtad es lo único que te mantiene a salvo, tu mente aprende a no cuestionar. No por cobardía. Porque es la única forma de sobrevivir. Y eso es quizás lo más perturbador de todo. No las ejecuciones. No los campos. No las purgas. Sino la capacidad del sistema para hacer que generaciones enteras de personas nunca lleguen a formularse las preguntas que podrían cambiarlo todo. Los supervivientes que lo lograron describen algo parecido. Que el momento más difícil no fue cruzar el río. Fue el momento en que se dieron cuenta de que todo lo que les habían enseñado era mentira. Que el mundo no era como les habían dicho. Que habían vivido dentro de una versión fabricada de la realidad. Y que nadie les iba a devolver los años que pasaron creyéndola. Hoy hay entre 30.000 y 35.000 desertores norcoreanos viviendo en Corea del Sur. Cada uno con una historia. Cada uno reconstruyendo desde cero una identidad en un mundo que no reconocen. Muchos lo logran. Muchos siguen luchando. Y muchos hablan. Porque saben que mientras hablen, las personas que siguen dentro no están completamente solas. La pregunta no es solo cómo sobrevive un régimen así. La pregunta es cuántas personas siguen atrapadas dentro mientras el mundo mira hacia otro lado. ¿Y qué significa que lo sepamos? Y sigamos mirando. Si este video te hizo reflexionar, ya sabes lo que toca. Suscríbete y activa la campanita. Aquí seguimos trayendo historias que el mundo prefiere no mirar de frente. Dime en comentarios qué parte de todo esto te impactó más. Porque hay algo que estos supervivientes repiten siempre. Que lo más importante es que no se olvide. ¿Crees que el mundo hace suficiente por las personas atrapadas dentro de Corea del Norte? Cuéntamelo abajo.